En Notimundo Estelar, información inmediata. Dentro del proceso de designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escuchó la presentación de planes de trabajo de los integrantes de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la abogada Marcela Estrella, abogada penalista, para hablar sobre este concurso para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Entrado en su recta final, hoy también se conoce que en estas horas se escucha ya a los integrantes de la terna de la Fiscalía, pero hay un balance de lo que ocurrió durante las primeras horas de este día. Marcela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Se me perdió el micrófono, perdón. Buenas noches, Fausto, y un saludo muy cordial también a quienes nos acompañan a esta hora de la tarde. Gracias nuevamente. Hemos escuchado la intervención y al inicio del noticiero habíamos colocado parte de las intervenciones tanto de Alexandra Villasís como de Juan Benalcázar y Mario Godoy. En un primer balance, uno de los tres tendrá que ser quien presida el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es tu lectura respecto de lo que hemos escuchado? Estas propuestas, ataques también, por supuesto. Hace un momentito había socializado en una de mis redes sociales, en X, un insumo que el Observatorio de Justicia pues también a su vez ha socializado y que tiene que ver básicamente con una recopilación bastante sucinta de las primeras intervenciones, ¿no? Que pues abordan precisamente la problemática que se hubiera esperado, digamos, escuchar durante esta primera etapa de intervenciones. Y hago alusión a este documento porque me parece que en este punto del proceso no puede haber un insumo más necesario para la ciudadanía que la información, digamos, sustentada, contrastada, más allá de lo que las instituciones que llevan a cabo este proceso pues puedan informar. Particularmente creo que la veeduría independiente en este proceso va a ser determinante en aras de que se garantice la transparencia del proceso. Y ahora, solo para ponernos un poco al tanto de en qué momento estamos, recordemos que se había dilatado un poco la instalación de esta etapa en específico, que es precisamente la exposición de los planes de trabajo de los postulantes. Pues ya se completaron las diferentes ternas, son 5 ternas con 3 integrantes por cada una, de tal manera que el día de hoy inició la intervención de la primera terna, por así decirlo, de la Corte Nacional de Justicia. Efectivamente se espera que de lo que te entendí, Fausto, y no lo estoy viendo en este momento, pero entendería que actualmente están en este momento interviniendo las personas que forman parte de la terna de la Fiscalía General del Estado. Solamente para familiarizarnos con los nombres, aquí está Magali Ruiz, Nicolás Burneo, Eduardo Salvador. Durante la primera intervención sí hubo algunas críticas que me parece pertinente comentar, porque creería que hay un pequeño privilegio quizá, y voy a empezar por la exposición de Mario Godoy. No porque tenga yo algo personal en contra del doctor Godoy. Yo soy abogada en libre ejercicio, litigo y vivo de esto. Y veo con preocupación que básicamente desde julio del año anterior que fue designado, pues no ha habido un mínimo de gestión responsable, digamos, estructurada, programada, más allá de la primera intervención que él ya hizo en su momento durante el concurso en el que él pues también fue emocionado, ¿no? Y eso creo que es importante, perdón que interrumpa esta parte nada más, porque en la intervención de Mario Godoy, él de alguna forma, para ponerlo, esta es una interpretación mía de lo que había escuchado, evade esta responsabilidad del año 3 meses en el que ha estado en gestión, diciendo que además el Consejo de la Judicatura ha enfrentado un abandono de décadas, lo dijo así, y esto nos lleva un poco a pensar, un abandono de décadas, de acuerdo, pero año 3 meses como para estar en una misma situación, incluso sin ninguno de los concursos avanzados siquiera.
Y yo estoy de acuerdo con la crítica que pueda hacer cualquier autoridad que asume una institución tan mal manejada y llamándola institución como por ponerle un nombre, porque lo que menos tiene el Consejo de la Judicatura es institucionalidad. Y yo entiendo que la crítica puede, obviamente, en algún momento a la autoridad titular obligarle a ver la gestión de las anteriores autoridades, por así decirlo, pero ya lleva un año de gestión y me parece bastante mediocre y simplista, quizá, que de manera conveniente pues se siga acarreando responsabilidad a alguien que además se ha visto ya procesado, cuestionado, que no tiene actualmente nada que ver con el Consejo de la Judicatura, se entendería, porque además se entendería que ya empezaron un proceso de depuración. No sabemos qué ha pasado con los procesos de evaluación de fiscales, por ejemplo. No sabemos qué ha pasado con esos procesos que debían llevarse a cabo y por el contrario, lo que hemos tenido que presenciar estos meses por parte de los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura es pues discusiones bastante incómodas que en nada le han beneficiado a la institución, y el mero hecho de que se tomen fotografías entregando un tóner cuando las instituciones ameritan una atención muchísimo más pormenorizada, muchísimo más profunda, yo creo que sí es insultante para quienes estamos detrás de, digamos, exigir a las autoridades que eleven el nivel de política pública en aras de constituir una institucionalidad en materia de administración de justicia. Y claro, Mario Godoy hace una exposición que combina de alguna manera la rendición de cuentas de su actual gestión, digámoslo, como presidente del Consejo de la Judicatura, con propuestas de continuidad. A mí me parece muy conveniente, una intervención que más bien la percibí como un balance de logros, que más bien que en lugar de lo que debió haber sido un plan disruptivo y transformador, ¿no? Entre sus puntos fuertes, porque vale la pena destacar este privilegio del cual él puede incluso basarse con el conocimiento de causa, el control disciplinario, por supuesto, se ha destacado la activación del sistema disciplinario en su administración. De hecho, hemos visto que sí se han activado estos mecanismos, más allá de que se haya dejado impune a 3 jueces que fueron señalados en su momento. Jueces anticorrupción. Son de la unidad de corrupción. Este tema de impunidad a conveniencia igual del presidente o del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, me parece inconsecuente. El tema de optimización de recursos, es decir, ha planteado o ha visibilizado que hubo una cooperación internacional ya gestionada además para el uso de tableros financieros abiertos y algún tipo de beneficios de autogestión, que me parece importante y es algo que amerita continuidad, por supuesto, reconocimiento. El tema de la tecnología, el tema de acceso a la justicia, el tema de transparencia, que ya más bien me parecen discursos bastante desgastados, que no reflejan realmente el vacío y la debilidad de este discurso. Entonces yo no veo que haya habido, por el contrario, un diagnóstico, por ejemplo, o un diagnóstico profundo y técnico sobre las amenazas a los diferentes organismos que forman parte del sistema de administración de justicia. Yo no veo que haya una perspectiva de protección hacia sus diferentes elementos que se han visto aquejados por el crimen organizado. Sigo viendo que hay una dependencia judicial en lugar de un análisis que propenda a plantear ya sobre la mesa del debate la independencia interna y extranjera, que es algo que hemos venido exigiendo varias personas, que ventajosamente podemos, y gracias a ustedes los medios, se puede hacer vocería. Ahora bien, sí, quería hacer solo una puntualización en este caso, precisamente sobre el diagnóstico, porque ¿qué debería tomar en cuenta tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como quienes han sido parte o serán parte de los comisionados respecto de estas intervenciones? Porque si bien hablan del plan de trabajo, es evidente que, escuchando las intervenciones de los 3 integrantes de la terna de la Corte Nacional de Justicia, Mario Godoy tenía o tiene de alguna forma cancha inclinada a su favor, porque sabe puertas adentro cuáles son los problemas, sabe puertas adentro cuáles son las faltas, las deficiencias, sabe puertas adentro cuáles son las necesidades de una función judicial, necesidades que no las ha logrado suplir en su año 3 meses de gestión. Sin embargo, como parte del diagnóstico, creo que tuvo cierta ventaja respecto de los otros 2 postulantes o integrantes de las ternas. ¿Cómo podría el Consejo de Participación Ciudadana evaluar esta diferencia respecto de lo que conoce Godoy y no ha hecho nada, y de lo que no conocen los otros 2, y pues hay propuestas quizá un poco superficiales?
Yo quiero apostarle la discrecionalidad con la cual deben analizar los miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana cada una de las intervenciones que aportarán al fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Y creo que este es un ejercicio que amerita absoluta concentración, absoluta seriedad por parte de quienes están recibiendo las exposiciones de estos planes de trabajo, digamos. Y yo lo digo con el mayor de los respetos. Creo que el hecho de que las autoridades públicas estén sujetas al escrutinio no habilita de ninguna manera el desmérito a sus personas, pero sí una fuerte crítica. Entonces, a ver, Mario Godoy ya lleva un año haciendo diagnóstico y no nos dice nada nuevo. Entonces, me parece, insisto, insultante que teniendo un año de ventaja, con estadísticas, con datos que realmente son privilegiados y que hubieran podido darle una cancha superior, yo creo, ya en materia de exposición. O sea, ¿qué tipo de autoridad tenemos que ni siquiera puede manejar bien la información a su favor para seguir consolidando precisamente la continuidad que pues dejó como el sabor de su exposición? Pero por el contrario, veo una autoridad que sigue fantaseando con propuestas que finalmente no se han materializado, y creo que este es un aspecto que tiene que considerarse por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, en el sentido de que si no ha habido una gestión, a mí nada me garantiza de que con un discurso bonito y maquillado pues vaya a consolidarse oportunamente una gestión. Yo creo que sí debe haber ahí un mínimo de lógica en cuanto a consecuencia durante el análisis que ejerzan los miembros del Pleno. Un año, 3 meses haciendo diagnóstico le dio cierta ventaja respecto del diagnóstico en cuanto a los otros dos postulantes. No obstante, hay otros temas que también se hablaron. Por ejemplo, el tema de financiamiento, que es parte del diagnóstico, y la seguridad. Creo que es algo, quizá uno de los puntos principales. También se hablaba de la seguridad de los operadores de justicia, y en esto creo que no hubo, o al menos mi impresión fue que no hubo una propuesta muy en firme, muy en concreto, algo ejecutable, algo aterrizado a la realidad. Yo continúo analizando estas intervenciones porque por supuesto que no quiero opinar desde la ignorancia que lamentablemente pues parece que están caracterizando últimamente la opinión pública de muchas personas que hacen vocería desde el desconocimiento, y creo que eso no contribuye. Pero me alegra coincidir con voces como las de Lolo Miño, que más allá de las críticas que puedan hacerles, una académica seria, reconocida, informada. Y tengo entendido que ella, pues, al liderar el proyecto de Observatorio de Justicia, de Derechos y Justicia, han estado permanentemente pendientes de el análisis y contraste de este particular, ¿no? Entonces, sí, como te decía, déjame, estoy ubicando únicamente mis anotaciones. Fausto, por favor, ya. Yo no veo cómo de alguna manera, digamos, las intervenciones del día de hoy reflejen una lucha efectiva desde el sistema de administración de justicia, porque también no podemos pretender arrogarle al presidente del Consejo de la Judicatura o a los miembros que van a integrar el Pleno del Consejo de la Judicatura temas de seguridad. Pero por supuesto que la protección a operadores de justicia, digamos, permitirían actualmente o actualmente permitiría proyectar la activación de mecanismos en base a convenios que ya se encuentran suscritos con la Policía Nacional, por ejemplo, pero que son ineficientes por falta de personal, por exceso de burocracia. Eventualmente tienes el tema de los concursos de designación por academia, y esto no necesariamente refleja que las personas que están detrás de los temas de lucha de anticorrupción, pues digamos, respondan a la necesidad institucional. Yo no creo que tampoco, hablando de el crimen organizado, digamos, pueda ignorarse o desconocerse el problema más grave que enfrentan los operadores de justicia, y tampoco veo cómo se ha materializado una propuesta clara del cómo, o sea, de la activación de estos mecanismos que por un lado, digamos, menoscaben el intento de corrupción. No sé, podría haberse hablado de depuración, podría haberse hablado mecanismos. No tengo por qué hacerle el trabajo yo a estas personas, y todavía hay proyectos pendientes. Y a propósito de lo que mencionas justamente sobre seguridad y crimen organizado, en esta fotografía que ha hecho el Observatorio de Derechos y Justicia, sobre el cual está de hecho liderado por Lolo Miño, en cuanto al candidato Juan Benalcázar, dice que la función judicial debe operar dentro de, tiene que estar, dice, la fusión de la unidad de gestión con control disciplinario y monitoreo permanente de jueces
jueces y abogados atendiendo las propuestas. Esta es la propuesta de Juan Benalcázar. La de Alexandra Villasís dice que no hace propuestas concretas sobre este tema, un poco lo que habíamos mencionado. Y Mario Godoy dice, habla del ISO 37001, obtenida en la primera fase de que seguiría implementando desvinculación administrativa de funcionarios judiciales condenados por corrupción. Un poco lo que habíamos dicho, no hay propuestas aterrizadas, no hay algo en firme, en concreto, o algo que nos haga pensar que se va a cambiar esta realidad en la función judicial. Para nada. En cuanto al eje de seguridad y crimen organizado, si es que ya hacemos un comparativo, Benalcázar se limitó simplemente a mencionar la trazabilidad digital. No propuso mecanismos de protección, insisto. Villasís únicamente propuso la fusión de unidades, bonos de seguridad, que yo no creo que el Estado pueda seguir sosteniendo bonos, peor tan, digamos, ilusorios como algo así, ciudadanos incógnitos, sin detallar protocolos, sin hacer un análisis pormenorizado de las amenazas que realmente, pues, han despertado el crimen organizado y sus modalidades. Y Godoy reconoce únicamente la corrupción, sí, es algo que todos debemos hacer, nada nuevo, pero no profundiza tampoco en las diferentes amenazas o modalidades, ni tampoco nos ha ofrecido mecanismos de protección. Y en este mismo sentido, haciendo un análisis en cuanto a las aristas de corrupción y control disciplinario, recursos y presupuesto, digitalización y tecnología, atrasos procesales, que yo creo que es un factor importantísimo. En tema de atrasos procesales, ninguno propuso soluciones concretas. Y el tema de que se haya hablado escuetamente de depuración de malos elementos, de las mediaciones obligatorias y la justicia itinerante por parte de Godoy, no refleja tampoco, pues, una efectividad en las medidas que ya se plantearían de momento. Por parte de la candidata, digamos, Villasís, tampoco veo yo, pues, como simplemente enunciando mecanismos que ya existen en la norma, como mediaciones, justicias itinerantes, si es que quieren darle un nombre como más exquisito, reformas legales que no le competen al Consejo, a menos que se hable de proyectos que se vayan a plantear, y no creo que iba por ahí la propuesta. Y así sucesivamente, digamos, en cuanto a transparencia y participación ciudadana, igual, ninguno mencionó propuestas concretas. Y, por ejemplo, en este punto en específico, Godoy tenía muchísima información, pudo haber consolidado un plan de trabajo, si es que ya está él va a quedar. Y creo que ese es un hecho. Entonces me preocupa que no haya una proyección real y únicamente se haya hablado del Observatorio Ciudadano de Ética Judicial, algo del dashboard o algo así de cumplimiento público para reducir la reincidencia, pero creo que hay una desconexión completa respecto de las diferentes modalidades de corrupción, respecto de cómo funciona realmente el sistema de administración de justicia. Parece que al entrar al sector público se les olvidó de cómo realmente funciona este sistema, y pues vemos cómo siguen improvisando con propuestas que al final del día van a seguir aquejando el acceso, la efectividad con la que debe administrarse justicia, y seguiremos teniendo esta conversación quizá en otro espacio. Y bueno, ya para cerrar, porque se nos fue lamentablemente el tiempo, Marcela, me quedo con algo que decían en esta parte final, y es algo que nos hemos repetido desde hace ya varias semanas, desde el primer día en que se colocó el nombre de Mario Godoy en esta terna. Tú decías, va a quedar porque eso lo sabemos todo, y esto creo que es más que un secreto a voces. Mario Godoy está en esa línea. Esto no debería generarnos preocupación, alerta, reacción, el hecho de que todos sabemos lo que va a pasar y esto es un proceso de trámite. Yo con esto no intento ser alarmista porque detesto a los alarmistas, pero es lógico porque estamos frente a un concurso que es para renovar a los miembros del Consejo. Consecuentemente, no solamente se está decidiendo, digamos, la oportunidad o la vacancia de uno de ellos. Serán 5 personas las que ingresen y parecería que Godoy es uno de los favoritos. Creo que es un hecho. Creo que esta alerta ya se levantó con anterioridad, meses atrás, lo hemos venido denunciando algunas personas, nadie se lo tomó en serio, y pues ahora ves que hay una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana que incluso se ha saltado algunos temitas, detallitos de debido proceso en otros concursos, por ejemplo el de Fiscal General del Estado.
Y pues ya sabíamos, son alertas que ya se venían denunciando. El perfil de Mario Godoy es bastante conveniente. Yo no oculto mi postura ni las críticas que se le has hecho al doctor Godoy frontalmente. Y si es que yo lo tengo enfrente, se lo repetiría. Y es vergonzoso que pese al año y 3 meses que ya lleva haciendo su pasantía en el Consejo de la Judicatura como presidente, el día de hoy nos haya quedado debiendo de largo en una exposición que no refleja nada más que pues quizá esa confianza que ya te da la anticipación de estar en un cargo, ¿no? Y uno de ellos, uno de los 3, será quien preside el Consejo de la Judicatura. Marcela, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un saludo a todos nuevamente. La abogada Marcela Estrella, abogada penalista, hablando sobre el concurso, entre comillas, para designación de vocales del Consejo de la Judicatura. Entrado en su recta final, sabemos que en estas horas de la tarde ya han intervenido los integrantes de la terna enviada por la Fiscalía General del Estado, y esto avanza en poco. Seguramente sabremos quiénes son los 5 nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.